Sí, profe. Sí, profe, yo lo vi. Hola, profe. Sí, bueno, yo vi Hola. una parte, no la pude terminar de ver. Está bien. Vale. Ahí me quedó una duda, profe, que le quería preguntar. No sé. Ok. No sé si, Andrea, lograste montarlo o si les sigo pidiendo Sí. ayuda a Sí lo monté, pero como prefieran. Orlando. ¿Qué prefieres? ¿Que me siga ayudando Andrea? Sí, lo puede hacer Andrea esta vez, aunque tengo el internet un poco fastidioso. Vale, está bien. Gracias, muchas gracias por toda la ayuda. Ok. En el cronograma, perdonen antes de arrancar. O sea, Andrea, por favor, si puedes poner el utilizador y pues la idea es arrancar desde el método corto y si hay alguna duda con el dimensionamiento, me si lo puede proyectar. ¿Me escucho solo yo? La música, la bendita bailoterapia. Está bien. Miren, mañana, yo no me acuerdo si lo puse en el cronograma. Mañana tengo que ir a una misa en Caracas y no puedo darles la clase. ¿Ok? Pero no me acuerdo si se los había dicho desde el principio. Se los había dicho. No recuerdo, profe, pero está bien. Si no pueden, no pasa nada. Sí, ¿no? Vale. Lo que estoy tratando de buscar, revisar, cuando habíamos puesto el examen de creo que el viernes que viene, ¿no? Sí, el viernes que viene, profe. Pero esto es la 6, ¿cierto? Sí, profe, está en la 6. Sí, profe. Vale. Bueno, vamos a ver cuánto avanzamos hoy. Si ese examen pierdo. Déjame repito. Ok, el sábado dije que los dejaba tranquilos porque es carnaval y no sé si alguno es tan dichoso de irse de vacaciones. Y habíamos puesto, no, ok, no logramos terminar. Entonces, ok, no, estoy viendo el cronograma, o sea, ahí sí, pero estoy viendo el cronograma que les mandé, que decía que hoy teníamos que ver la detonizadora y intercambiador riguroso. O sea, entre hoy y mañana. Sí, el sábado 22.2 lo que estaba era en rojo porque yo como que ya sabía hace rato que esa misa quizás era ese día. Entonces, nada, el viernes que viene veríamos clase, pero no el examen de prueba, ¿ok? Veríamos clase y yo creo que en esa clase, si la hacemos rigurosamente de 3 horas, se puede ver el ejercicio de talizador y de intercambio riguroso. Y después, en todo caso, movemos que no hay clase, porque ese viernes 21 y sábado 22 yo estoy fuera de Venezuela. Tengo que hacer un viaje rápido a Brasil por un movimiento católico y tenemos como una asamblea de responsables de América Latina ese fin de semana. Pero si ustedes empiezan a terminar los laboratorios, que creo que es uno de los impedimentos que hay, por ejemplo, los martes, si ya en semana 10 eso se ha terminado,
quizás podemos empezar a ver otro día que, por ejemplo, no sea el sábado, que es un poquito como fastidioso, ¿no? Sí lo pueden ir viendo, considerando si alguna de las materias, no me acuerdo bien qué había los martes, porque no ustedes tienen clase los martes en la tarde y no recuerdo si es un laboratorio. No, profe, por lo menos yo tengo clase en la tarde y es de refinación, la lectiva con la profe Úrsula. Ah, la electiva, ok, vale. Pero los Bueno, martes de la y mañana por lo menos yo no tuviera problema. y los demás, porque habían unos que no tenían, que creo que sí tenían problemas. Sí, el martes en la mañana ya tengo clase de otra electiva, entonces no puedo. Y yo tampoco Profe, podría, profe. el miércoles después de carnaval, Ah, por ejemplo, que Isabel y Armando, que están viendo la electiva de profe Dimas conmigo, ese miércoles no hay clases. Entonces podríamos tener el miércoles de la mañana libre. No sé si usted y puede. los que están en ingeniería. Tienen clase los miércoles, ¿verdad? ¿Tú no estás en ingeniería, Sí, Andrea? yo creo que ellos tienen clases los No, miércoles, profe. yo vi ingeniería. Ok, Cre- tuviste con Erika proceso. Bueno, ahí ven. Hoy, papás dieron la No, profesora ellos llega no tarde, pueden sí. conectarse hoy, profe, porque creo que están en examen presencial de procesos 2. Por eso ninguno está Ah, conectado. ok, está bien. Bueno, a ver, ya va. Alguna noche. em, A las vamos noches, por lo menos por mi parte, es factible. Sí, yo a veces puedo, a veces no. Pero, por ejemplo, el martes de la semana que viene en la noche, yo puedo. Bueno, pero el martes que viene yo puedo todo el día. Ahí, no, todo el día no. Una reunión virtual de 2:30 a 4:30, creo. Pero de resto puedo. Ahí ven. Entonces, puntos para que les comuniquen a sus compañeros y después revisamos cómo hacer. El viernes que viene no sería el parcial de pruebas, ¿ok? Veríamos clase, eso sí, y veríamos la clase de etanizador y de intercambiador riguroso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle play hoy a ver hasta dónde podemos alcanzar. Vamos a retomar un poquito de botanizadora y después tengo que empezar a darles reactores, ¿ok? Que les mando un ejercicio allí, pero hay que explicar un poquito de teoría porque no hemos visto absolutamente nada de reactores, ¿ok? Profe, una cosita, Ya, si usted quiere, me dígame. puede enviar por correo digamos, los horarios que usted tiene disponibles, aparte de los que ya me había comentado, y yo puedo hacer la encuesta como hemos hecho anteriormente. Ok, chévere, gracias. Está bien. Bien. ¿Los jueves en la tarde? ¿Que tienen alguno la lectiva o algo así? Sí, profe, refinación es martes y jueves en la tarde. Ok, está bien. Bueno, Andrea, si me puede ayudar mostrando la de botanizadora. ¿Estás presentando? Sí, pero no se ve. Ay, déjame ver. Ya va. La profe creo que se fue. Pero ustedes sí están viendo. Sí, bueno, O tenía sea, la estábamos pantalla del video. Estoy probando algo del micrófono. ¿Ahí me escuchan? Y déjame Sí, desactivarlo a ver si me escuchan. Ya va. estás muteada completamente. Ajá, ahí sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ahí se vio Pro 2. Sí, se ve. Ahí se ve. Esperemos a la profe.
¿Alguien tiene su número? Para que le avise a ver si... Bueno, imagino que ya sabe que se le cayó, pero Ya le escribo, ya le mando un mensaje. dale. Chicos, ¿me escuchan? Me tumbó durísimo. Ahora se escucha, profe. Sí, profe, se escucha. Se me sacó el celular. Está bien, ok. Si quieres, vamos a ver la de arriba. O no sé si lo hiciste solito. Vamos a retomar unas cosas del dimensionamiento. Abre allí por favor la columna. Ese botón del medio. Ahí, recapitulando, lo primero que se hace cuando hay que dimensionar es, en lugar de rating, se escoge sizing, ¿ok? Y en el sizing, fundamentalmente, lo que hacen es darle un valor de inundación que no quisieran que se supere, y entonces, a partir de esa inundación, ustedes ven qué diámetro les da para cada plato. Después la columna no se puede hacer con 30, 25, 24 platos diámetros diferentes, sino que tienen que escoger uno o dos. El criterio para escoger que sean más de dos diámetros, más de un diámetro, mejor dicho, es que la diferencia entre el diámetro que requieren para el tope y el diámetro que requieren para el fondo sea mayor a un 20%. Y lo otro que tienen que estar pendientes es la última columna que les muestra el sizing, que es el número de pasos, porque ese número de pasos, que es cuántos vertederos va a tener. Entonces él puede tener un solo vertedero sobre cada plato, o puede tener un vertedero que son como dos vertederos en los extremos del plato, o un gran vertedero central. O sea, normalmente cuando tiene dos vertederos, hay, por ejemplo, dos vertederos en el plato 5, y cuando llegas al plato 6 es una gran ranura central. Luego bajas al plato 7 y son otra vez dos vertederos en los extremos pegados a la pared de la columna. Llegas al plato 8 y es de nuevo un vertedero central. Y el flujo de líquido haciendo un recorrido como de 8. Cuando es un solo paso, el vertedero, por ejemplo, está en el extremo izquierdo, cae por allí, hace todo el recorrido por la piscina y cae por el extremo derecho, y va haciendo un recorrido como de escaloncito, una especie de S al revés, o de 5, más o menos. ¿Sí me siguen más o menos? Sería fino cada... Sí, profe. Sería chévere cada vez abrir un Jamboard y mostrarles, pero no sé, me conecté tarde y no hay que optimizar el tiempo. Bien, entonces, una vez que ven en el sizing qué diámetro requieren, después pasan a la parte de rating, que es escoger un diámetro, y entonces en el rating le colocan, si quieres abrir ahí uno, porfa. Entonces ahí ponen el diámetro que les dio, que en este caso era 1524, y en el número de donde dice number of flow path le dejan 1, ¿ok? O en la zona siguiente cambiamos a 2, ¿ok? System loading factor es lo del factor de espuma, y otra cosa que pudiesen cambiar es que en lugar de válvulas, sea platos tipo válvulas, sea platos tipo campana o tipo el sieve, son platos perforados. El plato tipo válvula es también un plato perforado, pero sobre el plato, no sé si eso se lo mostraron Erika o el profe Castor, sobre el plato hay una válvula que mientras no haya flujo de vapor, la válvula está como abajito, como una especie de capuchón. Y cuando hay flujo de vapor ascendiendo a través del plato, eso levanta la válvula, ¿ok? Entonces, mientras hay flujo de vapor, la válvula se levanta y el vapor entra, pasa por la piscina de líquido y sigue hacia el plato superior. El líquido, en cambio, tiene que ir de plato a plato, es más bien por los vertederos. Cuando el líquido cae por los orificios del plato, ocurre un fenómeno que se llama lloriqueo.
y eso es un problema operacional, eso no se quiere en la columna, ¿ok? Entonces, en el tipo, donde dice Key Trade Data, en Type, pueden cambiar válvula o, Andrea, arriba, donde dice válvula, pueden cambiar arriba, la primera línea, fila, y pueden cambiar válvula, SIF, que es perforado, o CAP, que son campanas de burbujeo. Entonces ahí a lo largo del plato, los platos son circulares, pues son un disco, y a lo largo de ese plato está el orificio, y sobre el orificio está una especie de campana metálica, y la transferencia de masa líquido a vapor ocurre dentro de esa campana. Entonces aquí le pusimos 1524, que era lo que nos había dado la parte de sizing, cierra allí por favor, y en el siguiente le colocamos 1829 y en el número de pasos le cambiamos a 2, ¿ok? Después aquí dice valve cap SIF data y no tocamos nada, pero fíjense que eso es, por ejemplo, si uno tuviera el plato, ya cuando tú haces un rating es porque estás haciendo una evaluación. Entonces suponte que tú ya tienes esa columna montada y tú ya compraste esos platos y el fabricante te dio toda esa información, tú podrías tener el número de orificios por plato y colocarlo ahí cerca donde está el cursor ahorita, y podrías colocarle el diámetro de cada uno de esos orificios, si tuvieras esa información. El wall thickness creo que se refiere a como al espesor del... No, el wall thickness debería ser como el espesor de del mismo, de la válvula o de la campana de burbujeo, porque el deck thickness que aparece arriba es como el espesor del plato, ¿ok? El espesor del plato como tal. Y después sale abajo downcomer, wear height y clearance. Eso, cuando se tiene el plato, sobre el plato se forma una piscina de líquido, y donde está el vertedero, eso es como la altura por encima del nivel del plato y la altura por debajo del nivel del plato. No sé si me están logrando seguir en algo. Y después, aquí del lado derecho, dice downcomer width arriba, y entonces dice side center, top millimeter, bottom millimeter. Eso creo que es más como que el vertedero no necesariamente tiene que ser recto, sino que puede estar ligeramente inclinado hacia la izquierda o hacia la derecha, y eso sería información que tendrías porque te la dio el fabricante, ¿okay? Fabricantes de plato, no sé si lo mencionaron los profes, pero por ejemplo uno es Lich, que creo que es alemán, Sulzer, que es checo, si mal no recuerdo, y bueno, esa gente cuando te vende el plato tienes el manual para ver el resto de las especificaciones que deberías colocar acá. Creo que les he comentado, no, creo que no. Yo tuve un pasante que trabajó en Paraguaná e hizo algo que se llama el diagrama de restricción, trabajaba en la columna de propileno, Víctor Rodríguez, trabajó en una columna de propileno, y ellos como que ya tenían los platos que iban a utilizar, e hizo algo que se llama el diagrama de restricción, que no sé si se los dieron en algún momento cuando vieron procesos 1, que es un diagrama donde graficas velocidad de gas en función de velocidad de líquido o al revés, y haces como que dónde va a haber lloriqueo, dónde hay inundación por arrastre. Víctor trabajó con diferentes condiciones allí de flujo en la columna y determinó en qué parte iba a haber lloriqueo, en qué parte iba a haber arrastre, etc. Según uno tiene el tribal, eso está en el capítulo 6 del tribal. Si lo vieron, lo recuerdan remotamente, profe Castor, sospecho que sí se los debe haber mencionado, o no lo recuerdan para nada. ¿Lloriqueo les suena o solo suena a alguien que está triste por una situación? ¿No se los mencionaron? A mí no me suena, no, de verdad que no recuerdo nada de esa parte. Ok. ¿Ustedes dos la vieron con Erika? ¿O con el profe Castor? Yo la vi con Erika.
Pero Sí, pero creo que todos los que estamos hoy son los que lo vimos con Erika. Pues. Claro, sí, sí, exacto. Sí, sí, lógico. Porque los demás están presentando ahorita procesos. Vale, está bien. Ok, bueno, nada, eso no me recuerdo. Cualquier cosa les comparto una guía ahí del diseño de columnas para que vean eso. Si no se las mando, recuérdenmelo, por favor, y se las envío. Ok, bueno, dale ok allí. Y no necesariamente otra cosa, cuando la columna tiene, por ejemplo, dos secciones, una sección puede ser con platos de un tipo, otra sección puede ser con platos de otro tipo, e incluso podría ser una sección con platos y una sección con relleno. ¿Ok? Cuando se colocan rellenos, ya sean estructurados o random, si quieres entrar ahí en random, dale enter. Cuando es empaque al azar, ahí, por ejemplo, manufacturer, pon ahí un specifier. Ok, bueno, Norton, esos son diferentes tipos de fabricantes y estos son random. Pensaría, ponle sizing un momento allí, cierra allí. Déjalo en random packaging y ponle sizing. Ok, no, pensé que les iba a dar la opción de escoger un anillo o algo así, pero anillo Rashi o algo así, pero no te deja. Ok, no, devuélvete al rating, aunque, bueno, eso te borró, ahorita vemos qué es lo que tienes que poner. Ponle rating. Ok, enter data. Si fuera relleno al azar, ¿eso sí lo vieron alguna vez o tampoco? Relleno al azar es que si no se los deben haber mencionado en Fenómenos 3, espero. Eso es que si monturas Bell, anillos Rashi. sí los recuerdo Sí, cuando lo eso vi sí, con profe. Claudio en Fenómenos 3. Ok. Vale. Ahí uno debería poder, me parece extraño, pero uno debería poder escoger el tipo de empaque. No me está dejando, pero deberían decirle, por ejemplo, cuál es el tamaño del empaque y después el packing factor. Esto es como relación área-volumen. ¿Ok? Y el diámetro de la columna ya no sería el diámetro, o sea, cuando es el diámetro del plato, casi que el plato es el mismo diámetro de la columna, menos el vertedero. Pero en el caso de empaques, no, los empaques pueden ser, por ejemplo, un anillo Rashid de vidrio tiene 1 centímetro de diámetro y lo que tienes es, por ejemplo, una columna de 70 centímetros de diámetro y eso está llenito ahí de anillos Rashid. Cuando vean el laboratorio de ingeniería, eso lo van a ver en la columna de absorción. Entonces, nada, ahí tendrías que darle el diámetro de la columna y en el método de caída de presión, ahí sí me estoy desayunando yo, pero habría que escoger uno de Norton o de SAI, ahí no sé lo que es, como que predeterminado sale el Norton. Y lo mismo para el método del cálculo de la altura. Vamos a ver el ordenado. En lugar de random structured, ahí enter data. Allí, por ejemplo, el que es en la manufactura puede ser Sulzer o Koch Bleach, así se escribe lo que les estaba pronunciando antes. Déjale el Sulzer, por ejemplo, y abajo, packing type, aparece Melapac. No sé si se los mencionó el profe Claudio o Erika en algún momento. Yo, por ejemplo, cuando doy procesos 1, hacemos un dimensionamiento, pero de la absorbedora con Melapac 250Y, que está ahí como de cuarto. No, bueno, de cuarto no, ahí donde estás marcando. Y entonces el Y. O lo mismo. Entonces tienes como que, ahí tendrías que darle HTP, altura equivalente a un plato teórico, que se la das en milímetros, o la altura que vas a tener de relleno. ¿Ok? Entonces uno le da allí esa información
y le das la información del diámetro de la columna. El relleno ordenado, o sea, a diferencia del desordenado, que son, por ejemplo, metras o anillos Rashi, que es un cilindrito de vidrio, de cerámica o de metal, en el caso del relleno ordenado, eso es sumamente ordenado y tú lo que vas haciendo es como que colocando capas de relleno a lo largo de la columna y se parece visualmente como al radiador de un carro o la parte de atrás de la nevera donde está el intercambiador, ¿ok? Y hay como una regla del dedo gordo que dice que cuando no tengas idea de cuánto es la altura de relleno que tengas, el espacio entre un plato y otro plato, eso si en lugar de platos teóricos tuvieras, si en lugar de platos tuvieras relleno, eso equivale a 0,33 por ahí de altura de relleno. No sé si me estoy explicando. Es decir, en teoría, la separación que tienes entre un plato y otro plato la obtienes con 30 centímetros de un relleno. Pero aquí, por ejemplo, que sería ahí lo que dice altura equivalente a un plato teórico o la altura del empaque. Eso si quisiéramos hacer algo con relleno o si, por ejemplo, alguno escoge un proyecto donde haya relleno para que sepa dónde se coloca esa información. Vamos a darle OK allí. Y escoge de nuevo Trace. Y rating, 1829, eso no te lo cambio. Dale OK. No sé si alguno de acá vio la grabación de clase y tiene alguna pregunta con esto, si no, seguimos. Por ahora no, profe. OK, vale. Bueno, vamos, baja, porfa. Entonces, al final de la clase pasada, lo que hicimos fue ver métodos cortos y consideramos, para aprovechar bien el tiempo, o mejor el tiempo, le colocamos ahí de alimentación a esta columna. Esa columna, como se ve ahí en la parte derecha de la pantalla de Andrea, la columna cuando quieres aplicar un método corto tienes que escoger shortcut y como alimentación le colocamos la misma corriente feed que hay en el ejercicio anterior. ¿Ok? Entonces creamos una corriente de referencia y esta corriente C1 la referenciamos a esa corriente de arriba y no le cambiamos ni la temperatura ni la presión. ¿Ok? En el caso del ejercicio de Orlando, esa corriente se llamaba FIT, si mal no recuerdo, y en el caso de Andrea, esta corriente se está llamando 1. O sea, está referenciando a la corriente 1. Ok, entonces aquí tenemos esa alimentación, que es una mezcla del LPG y de la nafta, y como especificaciones, si quieres abrir una vez que escoges el shortcut, de una tienes que dibujarle las dos corrientes de salida, si no, no te da bien la columna. Y abre la columna, porfa. Ahí, antes de esto, estuvimos haciendo también un análisis de cuál era el clave liviano y el clave pesado de esta columna. Entonces, por ejemplo, en condensador, poco porque lo sabíamos del ejercicio anterior, le colocamos que el condensador está en su punto de burbuja, colocamos aquello allí, en reflujo mínimo, ok. En esta ventana que dice reflujo mínimo, uno le dice quién es el clave liviano y quién es el clave pesado. Esta columna es una debutanizadora, las especificaciones que tenemos son 99% de recuperación de butanos en el tope y 99% de recuperación de pentanos en el fondo. Y en este ejercicio nosotros, porque un poco conocíamos la simulación rigurosa, le colocamos de clave liviano el N-butano y de clave pesado el N-pentano. Ahorita nosotros vamos a analizar dentro de un ratito qué pasa si ponemos más bien de clave liviano el isobutano y de clave pesado el N-pentano, y más bien el caso donde debería darnos más etapas, que es colocar de clave pesado el isobentano y de clave liviano el N-butano.
¿Ok? Acá te dice algo abajo que dice ratio to minimum. Ahí puede ser como que el reflujo va a ser 2 veces el R mínimo, o que si marcara trace, sería también, marca trace ahí, por ejemplo, poner un número, entonces sería también como que el número de etapas 2 veces el N. ¿Ok? Esto es un poco para unos cálculos que él hace después ahí internamente, pero déjale el que él trae predeterminado, que es 2, que el reflujo va a ser 2 veces el R. Y le colocamos esos componentes clave. Dale OK. Fensky Estimates. Specifications. Esto sí es obligatorio colocarlo. Le colocamos el porcentaje de recuperación de butanos y de pentanos, igual que como se había hecho antes. Dale OK. Fensky Estimates, no tocamos nada, pero ahí sería más o menos como que el número de etapas reales no, teóricas, va a ser 2 veces el N mínimo. Él ahí hace unos cálculos. Y después acá abajo aparece products. Hay que colocarle un estimado. La forma más idónea aquí de colocarle el estimado, aquí no sale el define que aparece en la columna rigurosa. Aquí pusimos un estimado ahí arbitrariamente de 400, porque habíamos, creo que leído, corrígame alguno de los que estuvo el martes, pero habíamos visto, al menos sabíamos que el flujo de alimentación era 800, entonces yo digo que bueno, ponle 400, pero la manera más formal de colocar un estimado allí hubiese sido despegar la columna, ver ahí en la corriente 1 cuánto estás alimentando de butano hasta más liviano y colocarle eso como estimado. ¿Me siguen? Yo espero que Sí, profe. me estén escuchando. Entonces le pusimos 400 por flojera, porque no quisimos verificar eso, pero lo legal hubiese sido verificar. Entonces, si es una dibutonizadora, lo legal hubiese sido colocarle cuánto, más o menos, cuánto estás alimentando desde el componente más liviano, que creo que es hidrógeno, hasta el N-butano, y ponerle eso como estimado. Ahí colocamos entonces 400. Ahí donde dice pressure type, no toquen nada. Yo una vez tuve un estudiante, una vez que la di en verano, que se puso a tocar ahí, no sé por qué, y la broma nada que ya era el examen, y nada que le convergía. Cuando vine a ver, yo dije, pero qué carrizo está colocando ahí, no sé qué se coloca, pero fíjense que está en verde, no es necesario colocarle información. Bien. Andrea, tú tenías una pregunta, pero no sé si era del rellenado de esto o de los resultados. No, era sobre, a ver, era aquí, no era aquí. Porque nosotros según la grabación que vi, o sea, determinaron el componente liviano y el componente pesado por el análisis de la columna rigurosa, o sea, por el que debía mayor, con la gráfica y por el balance de masa y eso. Y por eso es que aquí colocaron el NC4 y el NC5. Pero también recuerdo que usted dijo que normalmente se empezaba por el método corto y luego si lo llevabas a la columna rigurosa. Sí. Entonces, si hubiésemos empezado por acá, hubiésemos puesto como un primer estimado, no sé, el IC4 y el NS5. O sea, eso es lo que mi confusión allí fue, como saber a priori con esta columna de método corto cuál era el componente liviano y el componente pesado de entre los butanos y los propanos. Ok. Pentanos. Ahí los butanos son isómeros y los pentanos también son isómeros, ¿no? Pero la volatilidad relativa ahí entre ellos es diferente dependiendo de si tú escoges el IC4 y el NS5, o sea, el IC4 como clave liviano y el NS5 como clave pesado, o si escoges el NS4 como clave liviano y el IC5 como clave liviano. O sea, ahí hay como 4 escenarios posibles. El detalle es, ¿cuál de los 4 escenarios? O sea, los 4 escenarios son IC4, NS5.
NS4, NS5. NS4, IC5 o IC4, IC5. De todos esos 4 escenarios, ¿cuál debería darme menos etapas? Y en qué podría, no sé si se entiende si se escucha primero y si se entiende la pregunta. De esos 4 escenarios, ¿cuál debería darme menos etapas? El IC4 y NS5. ¿Por qué? Porque el isómero IC4 es más volátil que el NS4, perdón. Entonces, digamos que se volvería a vapor con una menor cantidad de platos. Y el NS5, al ser también el menos volátil entre esos isómeros, también requiere menos platos para salir como líquido. Así. Pero explicado así es un poquito extraño, ¿no? Porque como que más allá de eso, uno se basa es en la diferencia de volatilidades, ¿ok? Entonces, si uno escoge el IC4 como el clave liviano y el NS5 como el clave pesado, la diferencia de volatilidades entre ellos, ¿cómo es con respecto a si tomaras el NS4 y el IC5? ¿En qué caso la diferencia de volatilidad es más grande? ¿Se recuerdan lo que es la volatilidad relativa? La diferencia de volatilidad es mayor entre el IC4 y el NS5. Ok. Si la diferencia de volatilidad es mayor entre el IC4 y el NS5, ¿en qué caso requieres más etapas? ¿Cuando el IC4 y el NS5 son los claves o cuando el NS4 y el IC5 son los claves? Sería con el NS4 y con el IC5. Ahí requieres más o menos etapas. Más etapas. Más etapas, ¿ok? Entonces, uno, ¿qué caso debería considerar si quiere, sabes, como tener el caso más conservador de la columna? El de tener menos etapas, que sería el IC4 con el NS5. ¿Ese es el caso más conservador? Ah, no, perdón. Más conservador sería el que hay una mayor diferencia de volatilidad, que sería el NS4 con el NS5. Creo que es así, si estoy entendiendo bien la pregunta. Ya, primero, ¿se entiende qué es caso más conservador? Porque capaz no usan esa Sería palabra. el más pesimista, ¿cierto? Sí, bueno, más pesimista o es conservador, claro. Es el que, como el que busca más seguridad en la operación, ¿ok? Sí, tiene un poco que ver con el más pesimista, pero más pesimista en el sentido del que cuida más la seguridad, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el escenario que cuida más la seguridad? ¿El de menor diferencia de volatilidad o el de mayor diferencia de volatilidad? El de menor diferencia de El volatilidad. de menor diferencia de volatilidad. El de menor diferencia de volatilidad debería dar más plata. No es el caso que te conviene más económicamente, pero es el caso que estudiarías para ver como que cuánto es la mayor cantidad de etapas que requiero. ¿Por qué? Porque, o sea, me conviene ir sobre seguro, más bien hacer una columna más pequeña y después no obtener la separación que quiera. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí podemos ver, por ejemplo, porque estábamos un poco dateados del ejercicio anterior, yo coloco aquí N-butano y N-pentano, también porque en este ejercicio en particular, el detalle es que el isobutano, por más que te pidan 99% de recuperación de butano, el detalle también en este ejercicio es que se está alimentando muy poco isobutano, ¿ok? Entonces se está alimentando muy poco isobutano con respecto al N-butano, entonces eso hace que él no sea como muy protagonista en lo que va a ocurrir luego dentro de la columna, porque además son isómeros, ¿no? O sea, tú podrías estar alimentando poco propano y quieres que la columna sea
de propanizadora, eso puede estar alimentando poco, pero si lo que quieres es que separe propano por arriba y los butanos y más pesados por abajo, por más que sea poco, ella se va a volver protagonista. No sé si me explico. En el caso de los pentanos, los dos pentanos, estuvimos haciendo ahí un análisis larguísimo el otro día, los pentanos se están alimentando más o menos la misma cantidad, entonces eso hace que como que consideras los dos como, o sea, los dos están teniendo un comportamiento ahí medio de clave y te quedas entonces como más pesadito de los dos. ¿Ok? Y no sé si me explico más o menos. Entonces, le das ahí OK, por ahora con estos que estábamos dateados, le das OK, la corres. Dale View Results. Y ahí vemos, por ejemplo, vamos a anotarlo por si acaso. El M mínimo es 24,28. Bueno, 29,28. Y el R mínimo es 2,42. Y luego el abajo, bueno, te lleva la condición térmica de la alimentación, que es 1,07, que lo que implica es que es líquido comprimido. Y abajo te empieza a hacer unos escenarios ahí de cuántos números de platos podrías tener. ¿Ok? Entonces dice 33, 34, 35, 41, etc. Entonces, y la columna de arriba, la rigurosa, la hicieron con 32 platos. Que fíjense que es más chiquito que cualquiera de las que tenemos. Lo que les aclaraba también es que este análisis que hacen abajo es con Gilliland, con la correlación de Gilliland, que es Gilliland muestra un gráfico y Edulji hizo una correlación a partir de los datos de Gilliland. No sé si recuerdan ese gráfico. Ese gráfico sale n más 1 entre n menos n mínimo, algo así, y en el eje X sale R menos 1 o R más 1 entre R menos R mínimo. Y él a partir de eso, con el R mínimo y el N mínimo, supuso algún N y construyó esta tabla que está acá. ¿Okay? Después arriba más bien hacen el cálculo con cálculo riguroso, que es el algoritmo de Inside Out. Entonces, me da estos valores, vamos a devolvernos a la columna y vamos a suponer que hubiésemos puesto como clave liviano el isobutano. Dejémosle el N-pentano como clave pesado. Ok. Control R. Ok. Ahí el reflujo mínimo da 2,176. El anterior era 2,42, era mayor. ¿Ok? Entonces, en este caso, como la diferencia de volatilidad es más grande, el R mínimo que requiere es más bajito. Y el Ifensky, que es el N mínimo, da igualito, da 24,288. Eso no cambió. Lo que cambió fue el R. ¿Ok? Probablemente porque la especificación, al ser el porcentaje de recuperación, eso no varía mucho cómo te va a quedar. Pero el R mínimo sí cambia un poquito. Cierra allí. Vamos a suponer ahorita que los claves fueran el NC4 y el IC5. Este debería ser el caso de más etapas o que el reflujo sea mayor. Vamos a ver qué hace.
el N mínimo vuelve a dar lo mismo, puede ser por la recuperación, y el reflujo mínimo aumentó a 2.64. En el caso original era 2.42, en el penúltimo caso que hicimos era 276 y en este caso te está dando 2.64. Como la diferencia de volatilidad es más pequeña, te está dando un número menor te está dando un R mínimo mayor. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Supónganse que aquí, cierra ahí un momento. Tú le colocas allí, abre la columna, le dices specification y le pones en lugar del flujo de butano, ponle que sea el de propano nada más para la especificación de tope. No, ¿qué creen que vaya a pasar ahora? Ponle ahí propano. ¿Qué creen que vaya a pasar ahora con el número de etapas? Ya, profe. En el tope le cambio que sea solo Propano. propano. Pero Sí. el propano el hizo, no entiendo, porque acá estamos. No, propano, solo propano. Ok. Pero starting y ending, tienes que cambiar ahí flow rate. Allí, starting component sería propano, ending component también sería propano. No. No, Andrea, ponle propano. Y también dividido entre eso. Ok, la recuperación de propano, eso, y la de pentano en el tope. Entonces ahí los butanos van a ser un compuesto sándwich o intermedio, no sé cómo le llamaron a eso en proceso 1. Dale OK. Y alguno se atreve a inferir qué va a pasar con el número de etapas. El N mínimo antes era 24,28. Eso, gracias. Cambia ahí la equipo en propano. ¿Alguno se atreve a inferir qué va a pasar? Bueno, ahora el propano tiene una volatilidad mayor, perdón. Entonces la diferencia de volatilidad es aumentar. ¿Y el Entonces número de etapas? va a disminuir. Ok, vamos a ver. Dejémosle el flujo estimado de ser 400, que está bastante mal, pero... Ok. Fíjense, ahorita el reflujo baja a 1.45, en el caso original era 2.42, y el número mínimo de etapas baja a 10.89, cuando en el caso anterior era 24,28. ¿Sí? Y el número, entonces, hacer ese el número de etapas, el número de etapas teóricas que te pone abajo, oscila entre 19 y 15. Si pasara algo así, nada, esa columna que ya habías comprado de 32 etapas la estarías como subutilizando duramente. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? Pero la podrías usar. ¿Mm? Sí, profe, se entiende. Está bien. Cierra allí, porfa. Si quieres, devuélvele al escenario que tenía.
un poquito de café. Abre no, un momento esa ventana para ver algo que no. Para ver dónde dice. No, ahí cierra por. Donde dice Shortcut Model. Ok, si fuera un método corto para una columna un poco más compleja, deberían escoger allí Refinery. Ok, por ejemplo, si aplican métodos cortos cuando vean problemas de ingeniería química, ahí con componentes más pesados habría que cambiarlo a la opción de Refinery. Y fíjense que con todo y que es métodos cortos, tienen 50 iteraciones allí para revisar el cálculo. Pero bueno, déjale con eso. Dale OK. Y devuélvete a la de arriba. Si hay alguna pregunta de métodos cortos. Ok, y vamos a ver de nuevo, que no me acuerdo el otro día hasta qué punto lo analizamos, pero dale en Output. No, Output, menú Output. No, menú Output. Generate Plot. Ajá, ahí. Y así, ese gráfico, el primero que está marcado. Dale graficar. Ok, fíjense, yo creo que se los mencioné cuando vimos el ejercicio de la columna que solo tenía zona de agotamiento. Bueno, antes de eso, como el cursor está cerca donde dice Problem Solution Not Reached, Prodoja ese pone eso malvadamente, no sé por qué, pero sí, la solución a esa columna se alcanzó. Porque tiene eso escrito, no lo sé. Si no se hubiese alcanzado la solución, no te mostraría el gráfico. Fíjense ahí en ese perfil de los flujos, que son las curvas verde y azul. Eso, cuando uno tiene etapas de más, que es lo que podría pasar cuando tú pasas del método corto al método riguroso, que tú le dices, bueno, voy a hacer la columna con 40 platos. Cuando pasas a la rigurosa, tomando en cuenta lo que te dio el método corto, si tú, por ejemplo, ves acá en este gráfico, que tú tienes una zona del perfil de flujo donde hay como que varios platos con el mismo flujo, entonces uno puede decir, oye, probablemente esta columna pueda ser más pequeña de lo que se tiene acá, ¿ok? Aquí yo no diría que es constante, aquí porque parecen similares, pero esto está, o sea, tiene una subidita y una bajadita. El problema es cuando, si tú ves un perfil de flujo y lo ves más bien como que alcanzó estado estacionario. No sé si me estoy explicando. Si ustedes después de la clase o en algún otro momento retoman el de no me acuerdo cómo se llama, el Chiller 4, en ese Chiller 4 había como una zona donde se mantenía como que constante el flujo un buen rato y entonces uno ahí podría decir, oye, esta columna podría ser la más pequeña. No sé si me estoy explicando. Nosotros más bien de lo riguroso fuimos al método corto, pero insisto, si tú del método corto pasas a la columna rigurosa, si tú de lo que te muestra bajo el método corto hubieses escogido que la columna tenía 36 o 40 etapas, te hubieses dado cuenta que quizás alguna parte de este perfil de flujo de líquido o de vapor tenía como que en varios platos el mismo flujo, un flujo demasiado parecido, y entonces tú ahí puedes decir, bueno, déjame ver si hago un poco más pequeña esta columna, ¿qué pasa? ¿Me estoy explicando? Sí, profe. Okay. Esta de 32 yo no la tocaría. Y claro, cuando hacen ese cambio, lo que tienen que ver es qué tanto les varía el calor del condensador y del rehervidor, ¿ok? Si el calor del condensador, porque a medida que ustedes hagan más pequeña la columna, el calor del condensador y del rehervidor va a aumentar. Entonces, o sea, ahí hay como una relación de, si tú haces la columna más pequeña, el costo de inversión es menor, pero el costo de operación es mayor porque aumentan el calor del condensador y del rehervidor. Entonces uno tiene que ver hasta qué punto puede hacerla más pequeñita. ¿Sí? Si no hay preguntas, pasamos al de reactor. ¿Sí? Bueno, vamos a... Entonces graba este.
Esta es una súper debutanizadora porque tiene el riguroso y el método Cotto A. ¿Ok? Ahora cierra la X aquí arribita de la paleta y vamos a crear un nuevo ejercicio. Ok, entonces vamos a ver porfa el enunciado. Déjenme calentarme un cafecito rápido. Empezamos a tarde hoy. Vamos. Lo que era que empezamos tarde. Ok, entonces vamos a ver, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, entonces dice, este anuncio más viejo que ustedes, pero bueno. Tren reformador de vapor y metano. Me dice, la reformación de metano con frecuencia se asocia con procesos en los que se requieren grandes cantidades de hidrógeno. Las etapas sucesivas de reacción aprovechan la termodinámica, el equilibrio termodinámico y la catálisis para aumentar la producción de hidrógeno a partir de los productos gaseosos monóxido de carbono y dióxido de carbono. El paquete termodinámico que se utiliza para la definición de las propiedades de los componentes es el modelo de Penrose. En la figura se demuestra el diagrama del proceso. De unas corrientes 1 y 2 que pasan por un mezclador, sale una corriente 3, eso pasa por un calentador, entra a después pasa a un reactor, luego pasa de nuevo por un calentador, si mal no recuerdo, pasa por el segundo reactor, este tercero creo que es un enfriador y finalmente pasa por un tercer reactor para obtener la corriente 9. Entonces, en el proceso se tiene como alimentación fresca la corriente 1 constituida por vapor de agua y la corriente 2 que contiene metano puro. Las corrientes de alimentación fresca son mezcladas en el mezclador M100. La corriente de salida del mezclador, que es la corriente 3, pasa a través de un calentador para elevar la temperatura hasta el valor al cual ocurre la reacción. Entonces, en ese intercambiador 1, la temperatura se aumenta a 1400 grados Fahrenheit. A continuación, se define el reactor de equilibrio R100, en el cual ocurren las siguientes reacciones. Metano más agua da monóxido más 3 hidrógenos y hay una segunda reacción, monóxido de carbono más agua da dióxido de carbono más hidrógeno. Las corrientes de equilibrio para las reacciones catalíticas anteriores a 1400, las constantes de equilibrio, para las reacciones catalíticas anteriores a 1400 grados Fahrenheit son 45 y 2,4 respectivamente. Los productos de las reacciones de reformación, corriente 5, son enfriados hasta 800. El segundo entonces es un enfriador, no un calentador. El segundo intercambiador. Y son enfriados hasta 800 grados Fahrenheit antes de alimentar al reactor R100. Para simular esta operación se emplea un reactor de equilibrio donde solamente ocurre la reacción 2, ya que la primera reacción es despreciable a la temperatura de 800 grados Fahrenheit. A estas condiciones la constante de equilibrio es 9,03, la K. ¿Okay? Y como dice ahí, en el reactor 2 solo ocurre la reacción 2, que es que monóxido más agua da dióxido de carbono más hidrógeno. Posteriormente, los productos entran a un enfriador para disminuir su temperatura hasta 500 Fahrenheit para tener las condiciones necesarias para que en el reactor R102 ocurra la reacción inversa, de forma de convertir
el monóxido en metano. Este reactor es del tipo de conversión donde el reactivo clave es el monóxido de carbono con una conversión del 100%. A continuación se presentan los datos de las corrientes de entrada y las operaciones unitarias del proceso. Vamos a ver la segunda hoja. Okay. Entonces nada, dice la temperatura, la presión y el flujo de las corrientes 1 y 2. Una es puro metano y la otra es pura agua, vapor de agua. Después les dice en la tabla 2, en el mezclador la caída de presión es 0. Les dice la caída de presión en cada uno de los intercambiadores, que es 2,5 en los intercambiadores. En los reactores la caída de presión es 10 psi y les dice el primero es un calentador y los otros dos son unos enfriadores, y los reactores, los primeros dos son reactores de equilibrio y el tercer reactor es un reactor de conversión. ¿Ok? Bien, vámonos a PRO2. Ok. Entonces, ustedes van a llenar ahí. Les voy a dar 5 minutos para que coloquen los reactivos, o sea, los reactivos no, perdón, los compuestos que intervienen en este proceso, el sistema de unidades, ¿en qué estaba? En inglés. Sí, ¿no? Fahrenheit y tal. Ajá. Sistema lo dejan en el predeterminado, que es sistema inglés. Y bueno, vamos a hacerlo rápido ya. Método termodinámico, dale. No es el orden, pero no importa. Most commonly used, suave Penn-Robinson, exacto. Añade. Ok. Y los componentes, es el inglés, y en los componentes se escogen todos, ok, los reactivos y los productos. Él no va a adivinar cuáles son. Entonces, monóxido SO, que ahí CO, CO2, metano CH4, hidrógeno H2 y agua. Con el hidrógeno de primero. Sí, el metano debería ir arriba, pero dejémoslo ahí. Y el agua siempre 20. Vale, ok. ¿Hay algún otro componente o elemento en el enunciado? Creo que no, creo que son esos. Ok, vale. Dibuja dos corrientes, la 1 y la 2. La 1, si alguno puede verificar para que Andrea no se tenga que estar saliendo, ¿qué tiene la 1? Nada más tiene agua. Y el flujo lo dice. Y el flujo son 250 libras por hora. Ok, gracias, hermano. Vale, ok. ¿Y las especificaciones? PSIA, ¿no? Gracias. Y la 2 es... La 2 es agua, ¿no? ¿Cuánto el flujo? Creo que es 100. Ya, ¿la anterior era agua o metano? Perdón. Agua. La anterior era agua. Esto es metano entonces, creo, ¿no? ¿Y el flujo?
pasa de floja, pero yo puedo ver el enunciado y El flujo son 100 libras por hora. el metano, ¿no? Y el otro era, Ajá. vale, ya va. Ajá, y la T y la P. Son 90 también, bro. Y 90 y 75. Chévere. Ahora pon un mezclador. Ahí no se le pone nada, no importa. Dibuja un intercambiador. Dibuja no, escoge un intercambiador. Ok, intercambiador. ¿Ese intercambiador qué es? ¿Un qué? Es un calentador ese. O sea, ¿Qué hay que hacer? Ujú, eso calienta, puesto así. No, eso está enfriando. O sea, está diciendo que está entrando una corriente caliente y va a salir una fría. Gracias. Hay que cambiarle a col y la especificación es 1400 Fahrenheit la temperatura. La caída de presión es 2,5 psi. Y cold product temperature 1400. Ok. Bueno, aquí vamos a hacerlo de las maneras que no me gusta porque deberíamos haber puesto primero las reacciones, pero vamos a parar aquí por si acaso. Entonces, vamos a poner primero las reacciones. Las reacciones se colocan o se definen en arriba, donde está ahí, en Reaction Data. Entonces ahí ponen, por ejemplo, Reaction Set Name, ahí vas a poner, por ejemplo, R100, que es las reacciones que ocurren en el primer reactor. ¿Okay? Entonces ahí se introduce la información, me aparece esta ventana, y ahí yo lo voy a poner ahí 1 romano y en la baja, a la de abajo 2 romanos. Reacción 1, se va a poner I mayúscula, que es el 1 romano, y abajo 2 romanos. Ahí, ok. Entonces sale este botón que dice Reactants igual a Probes. Fin, dale. Ok, entonces la primera reacción, ¿qué me dice? Un molde de metano más un molde de agua. Un mol de metano, 1, ahí escriben el coeficiente estequiométrico. 1 de agua, Ajá, me da 1 de monóxido, bueno, no sé si... 1 de monóxido y 3 de hidrógeno. Okay. Ahí tienen que colocarlo, párate, ajá. Entonces fíjense que abajo dice, esta reacción ya estaba balanceada. Si no está balanceada, ustedes la tienen que balancear. Fíjense que ahí les dice stoichiometric balance, balance estequiométrico. Les saca la cuenta de los moles que tienen de cada lado, 34,06 el producto, en los reactivos igual a 34,06 en el producto, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es la fórmula que quiere introducir el usuario? Te aparece abajo, CH4 más agua, te da 3 hidrógenos más monóxido de carbono. ¿Queda claro? Si no la tienen balanceada, la tienen que balancear.
Si no lo balancearas, por ejemplo, si tú ahí en lugar de 3 colocaras 1, entonces te va a decir esto no es igual a 1. Aprende a balancear. Entonces ahí tienes que colocar el 3. ¿Estamos bien? Sí, profe. Vale, le dejo OK. Después, la siguiente es un monóxido más hidrógeno, ¿no? Un monóxido más agua de nuevo. Ajá, me da CO2, 1 y hidrógeno 1. hidrógeno 1. Y ahí, entonces vemos que está balanceado. Dale OK. Chévere. Entonces, ajá. Y el enunciado me dice algo que tenemos que analizar. Me dice, las constantes de equilibrio para las reacciones catalíticas anteriores a 1400 grados Fahrenheit son 45 y 2,4 respectivamente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la de la primera reacción es 45. Entonces yo veo ahí, al lado de, ahí dice Kinetic Rate Calculation Method, aparece Power Law, que es ley de potencia. El usuario podría añadir una rutina o procedimiento cinético. Pro 2 no es muy bueno en reactores y la profesorina tampoco se recuerda mucho de reactores porque la única vez en mi vida que he usado reactores, bueno, usado no, es cuando la estudié hace 27 años ya y después yo nunca he sido profe de reactores, etc. Pero eso sería una excusa muy chimba. O sea, capaz Julia, ¿quién les dio reactores? ¿Julia o Alejandra o el Bueno, en profe mi Luis? caso, Alejandra y Meléndez. Chévere, está bien. Bueno, cualquiera de La ellos, profesora Julia en mi caso. chévere. Cualquiera de ellos capaz le saca un poquitín más de jugo a esto, pero lamentablemente en Pro 2 no es que se le pueda sacar mucho a la parte de reactores. Eso se puede lograr más es con HYSYS, ¿ok? Pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, dejamos ley de potencia en el método de cálculo. ¿Se recuerdan qué implicaría ley de potencia? ¿Qué creen que haga allí? ¿O no se entiende? No les remite a nada. La ley de potencia no era que usábamos el coeficiente equimétrico como a lo que se eleva la concentración. Correcto, sí. Entonces los productos van en el numerador y los reactivos van en el denominador. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahí donde dice H por curiosidad, porque además tenemos que ver dónde vamos a poner eso. Lo único que nos están dando que es una constante de equilibrio que vale 45. Esto, perro, como que por acá no es. Aparece calor de reacción, basado en qué componente, tal, pim, pum, pam. Por aquí creo que no van los tiros. ¿Ok? Entonces, chévere, sabemos que eso existe, pero en este ejercicio no lo podemos utilizar. Vamos a ver la siguiente. La siguiente dice E y aparece Define Equilibrium Data. Abre ahí, por ejemplo, y entonces te dice el neperiano de K, donde K es la constante de equilibrio, es igual a más B entre T más C por el neperiano de T. Y entonces K es la productoria de la actividad o de la concentración elevada al exponente, que es un poco lo que creo que quiso decir o lo que dijo Orlando. ¿Okay? Entonces la constante de equilibrio sería la productoria de las concentraciones. Sería la concentración de cada componente elevada a su coeficiente estequiométrico. En la parte de los productos va en el numerador y la parte de los reactivos va en el denominador. ¿Ok? Y ahí le aparece que si fuera esa constante de equilibrio en función de la temperatura. Vamos a ver la tercera por si acaso creen que no es por acá.
La tercera que dice K, y uno puede caer ahí y pisar la concha mango. En la K te dice velocidad es igual a por exponencial elevado a la menos G entre RT. ¿Esto qué era? ¿O cómo se llama esto? ¿Se recuerdan? Eso sería la cinética del reactor. Sí, pero el nombrecito de esta ecuación se lo recuerdan. Arrhenius, La ¿no? ecuación de Arrhenius. De Arrhenius, ¿ok? Para mí es hablar del pasado remoto, ¿no? Pero uno en reactores, Arrhenius lo ve uno en otra. Sí, profe, en química 2, en química. fisicoquímica y en reactores. Ok, está bien. Entonces, si tuviéramos los factores aquí de Arrhenius, lo harían por acá, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es lo único que se puede hacer en cuanto a cinética dentro de pruebas, ¿ok? Tener o la ley de Arrhenius o el calor de reacción, que era la primera opción, o la constante de equilibrio. El dato ese que nos dan, ¿se introducirá algo acá? Como que no. Entonces, ¿cuál de las tres ventanitas es la que podría estar más parecida a lo que necesitamos? La de equilibrio. Entonces nos vamos a la de equilibrio y dice, define data, equilibrium data, y dice neperiano de acá es igual a todo esto que está acá. Y en el enunciado nos dice que las constantes de equilibrio por las reacciones catalíticas anteriores a 1400 grados Fahrenheit son 45 y 2,4. Entonces, ¿qué te están dando en el ejercicio? Ese 45, ¿qué es? La constante de equilibrio. La constante de equilibrio, ¿ok? Y ahí te dicen, neperiano de K es igual a A más B entre T más chu. Entonces, ¿qué es lo único que tú tienes de todos estos coeficientes? Que están en rojo. La A. ¿Y la tienes directo o le tienes que hacer algo? O sea, bueno, ok, pero no aplicamos la inversa, sino que como lo que yo tengo que escribirle aquí es el neperiano de K igual a esa K que tenemos, que es el 45, tengo que calcularle el neperiano, ¿ok? Para escribir aquí de una vez el neperiano. Entonces, vamos a la calculadora, calculamos el neperiano, ya, 45, le saco el neperiano y me da 3,8066. Bueno, 3,8067. 80. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a escribir allí como el. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Ya. Ok, bien. Ahí, ahorita vamos a revisar, pero si nos ocurre o no. En este equilibrium constant expression, la fase predeterminada es líquida y la concentración y como que la actividad de manera predeterminada está en concentración molar. En este caso no nos dicen nada, vamos a dejarlo así, pero habría que estar pendiente de si efectivamente eso ocurre en esas condiciones. Aquí, ¿ustedes creen que esa reacción sea líquida a 1400 grados Fahrenheit? Debería ser vapor, profe. Sí, metano más agua, que da monóxido más hidrógeno, debería ser vapor. Vamos a cambiarle vapor allí y dejémoslo en concentraciones molares porque no nos dijeron lo contrario. A veces no te corre esto y es porque quizás eso no está en, hay que cambiar de líquido a vapor o de vapor a líquido y quizás en lugar de tenerlo en concentraciones molares, lo tienes para ver qué otra opción te da, creo que actividad.
Bueno, fugacidad, actividad, fracción molar en lugar de concentración. Bueno, creo que es lo mismo, ¿no? Y si no, fracción básica. Entonces, mosca con eso en algún otro ejercicio que... Yo le dije a Ángel que el preparador que supuestamente iban a tener que se queda tranquilo, pero creo que sí le voy a decir que le haga un ejercicio de reactores al menos. Ok, dale ok allí. Ajá, y en la segunda nos dice que la K es 2,4. Entonces ahí vamos a sacar el newtoniano de 2,4. 0,8755. No sé si alguien más lo está verificando, me están creyendo. Sí, profe, es lo mismo. Ok. 0,8755 y vamos a ponerle esa también en vapor. Perdone la grosería, si nos pinta una palomilla, devolvemos esto a líquido, por alguna extraña razón. Gracias. Dale, ok. Entonces vamos a definir la del segundo reactor, R101. Ok. En ese nos dicen que ocurre nada más la reacción 2 y que la K en ese caso es 9,03. Entonces, vas a escribir allí la reacción 2, que es monóxido más agua, igual a dióxido más hidrógeno. Chévere. 9,03. ¿Me repite? 2,2. Ahí podrían ponerle 4 decimales, pero es que, a ver. Bueno, si quieres ponle 2,2006. Ok. Y 800, también sospechoso que siga haciendo vapor. Déjalo así. Dale ok. Y el tercer reactor, les dicen que es un reactor de equilibrio. Ponle ahí el otro que le pusiste, uno romano también. Sí, le puse 2. Vamos, devuélvete a esa otra ventana, por si a las moscas, para que no haya conflicto, ponle 2,1. Dale. Y ahora en R102, dale Enter Data y colócale 1.INB inverso. Ok, dale. Ajá, entonces esa es 3 hidrógenos, monóxido, igual a metano más agua. Ok, dale ok. Y aquí no hay K ni calor de reacción ni nada, es un reactor de conversión. Ya vamos a ver cómo se le dice eso. Dale ok. Ok, y ahora agrega, en la parte que dice, bueno, ya estás ahí. En Reactors aparece Equilibrium Reactor, CST, que es tanque agitado continuo, Gibbs Reactor. El Gibbs Reactor lo que hace es minimizar la energía libre de Gibbs. Después tiene un Conversion Reactor, después tiene un flujo pistón y aparece un reactor para polímeros. Creo que no hay más nada. Ok, vamos a ponerle Equilibrium Reactor. Pégalo allí. Flujo de la corriente de entrada, flujo de la corriente de salida.
coloca un intercambiador. Allí, pues, colocarle la corriente de salida. Ok. Coloca otro reactor de equilibrio. El enfriador. Para el último reactor utilizo el mismo de Escoge conversión. El que dice conversion reactor. Ok. Bien, entonces dentro del R100, ahí se escoge Reaction Set Name, escoges R100. Temperature Rise, nada, porque y en el resto de las ventanas no se coloca nada. La presión, perdón, el pressure. En el medio, fíjate de los cuadritos. Ahí pones pressure drop 10 psi. En el siguiente, escoges Reaction Set Name R101 y la presión también es 10 psi, la caída de presión. ¿Estás grabando, Dubrasca? Y vamos al siguiente. Bueno, ahí R102. Este es, ok, presión 10. Sí, presión 10. Y este es de conversión. Fíjense que ahí no le habíamos dado la K ni nada. Entonces, va a ir a donde dice Reactor Data. No, ahí no es, ok. State of Reaction. Ok. Entonces me dice que la conversión es igual a A más B por T más C por T al cuadrado. Entonces, yo ahí, para ver Base Component, vas a escoger el reactivo límite, que es el metano. En el enunciado me dice, posteriormente los productos entran a un enfriador para disminuir su temperatura hasta 500. Este reactor es del tipo conversión, donde el reactivo clave es el monóxido de carbono, me equivoqué, con una conversión del 100%. Entonces, el monóxido es el clave y en estos números que aparecen aquí, uno coloca la conversión. Si tuviésemos algo dependiente de la temperatura, tendríamos los valores de esas constantes B y C. Aquí solo sabemos que la conversión tiene que ser igual al 100% y le dejan ahí que la A vale 1, basada en ese componente monóxido de carbono. ¿Estamos claros?
Profe, si tuviera una conversión por lo menos de, no sé, de 70%, ahí colocaría en vez de 1, 0.7. Correcto, sí. ¿Ok? Ok. Chévere, entonces dale ahí OK. Y para ver. Dale OK. No sé por qué. ¿Será que no están pegadas las corrientes? ¿Sabe qué, Andrea? Abre ahí de nuevo para ver una cosa. Son pichirruchos los reactores. Dale print option. No importa. OK, dale OK. Párate en el intercambiador de 102. Ahí baja a cuánto? A 500. Ponle temperatura de salida aquí a 2.5. Vale, OK. Y el S800. Y nunca le pusimos nombre al ejercicio, qué bonito. Dale OK. Ajá, dale File Save As. Ponle reformador. Y en la identificación también, para que se acostumbren bien. OK. Vale, dale control R. Y corre. Y azul. ¿Cómo le dan los demás? Medio todo azul también. Igual, profe, todo azul. OK. OK. Entonces, si nos paramos en el primer reactor, con el botón derecho, View Results. OK. Ahí les dice reactor isotérmico, les da el calor, 9,7 millones de BTU por hora, el calor de reacción y creo que no sale, para ver qué más sale abajo. Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes podrían empezar a hacer como cálculos de reactores, aparece, sube un poquito, por favor. Ajá. Cuánto reaccionó, cuánto se convirtió del agua, cuánto se convirtió del metano, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el metano, se alimentaron 100 libramol por hora y el metano se consume totalmente. El agua se consume, entran 250 y se consume 0,5714. De hecho, el agua entonces interviene, como no se consume del todo, interviene en la reacción 2. ¿Cuánto monóxido se produjo? En la alimentación no tienes nada de monóxido y te aparece 57. Ya va. Esto hay que verlo bien. Entonces, aparece ahí cambio 57,1423 y producto 57,1423. Lo que pasa es que el monóxido se produce y se consume en la reacción 2, ¿ok? Entonces, del monóxido producido, acuérdense que en ese reactor 1 tenemos la reacción 1, que es metano más agua, me da monóxido más 3 hidrógeno, y luego la reacción 2 es monóxido más agua, es dióxido más hidrógeno. ¿Cuánto del monóxido producido
se consume? No sé si están entendiendo la pregunta. ¿Cómo podrían sacar esa cuenta? Balance de masa. ¿Se entendió la pregunta? ¿Se escuchó? Sí se escuchó, profe, estoy pensando. Si quiere, ya va. Vamos a ver gráfica no, tabula, por si acaso. Para ver un pelín más abajo. O, para ver. Reactor mass balance, pon ahí más abajo. Pon esa tabla que está más abajo. Mm. 1886. Es libras por hora, ya me estaba asustando yo y que nos alimentamos 100 y 250, ¿de qué está hablando? Ok, abre la tabla. No sé si dice bien la pregunta, pero pon todas las corrientes de la property table. Vale. Okay. Chévere. Entonces, tenemos ahí. En 1, 2 y 3 no hay monóxido. Solo hay agua y metano. Entonces, en la 4 están los productos. Y te sale que, por ejemplo, de agua vas a tener 0,714 por 350. El monóxido es 0 en la corriente 4. La 4 es la que sale del reactor. Para ver arriba. Sí, ¿no? No, la 5. A ver, baja un poquito. Pero en la 5 sí hay monóxido. Ok, entonces, no sé, preguntas que pueden ser muy fáciles o que, no sé. ¿El monóxido se consume todo en la reacción 2? No, sí. No, profe, No, ¿por qué? porque queda monóxido en la corriente todavía. Ok, o sea, está saliendo monóxido, ¿ok? Pero entonces, ¿cuánto monóxido se produjo en la ecuación 1? ¿Lo pudiesen calcular? Yo dije que vi reactores hace mucho tiempo, pero hay ciertas Sí, cositas muy básicas que les podría preguntar. sí, se podría calcular porque sabemos cuánto se consumió de CH4 y de ahí hay una relación estequiométrica. Ok, ¿cómo lo podrían calcular? Bueno, tenemos cuánto se consumió de CH4 y la relación es 1 a 1 entre el CH4 y el CO2. Ok, Entonces, sabiendo cuánto se consume de CH4, esa sería la cantidad que produce de CO. vamos a ver ese número. Ya va,
que arrugué el papel que estaba usando. Sí. El número dice, ¿Cuánto se consumió de metano? ¿Cómo lo calculan? bueno, eso aparece en la tabla como tal. Dice que se consumió 100. Para en moles, en libramol por hora. El libramol es 100 libramol por hora. Dice. Ok, que debería ser lo mismo que 0,286 por 350, ¿no? Sí. En- Vamos a verificar. Claro, si se alimentaron 100, además no puede. Exacto. Eso. Entonces, se consumieron, el monóxido que se obtiene es a partir de los 100 que se consumen del metano. Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto monóxido se produjo? Se lo estamos diciendo así. Sería 100 que se produjo porque Se produjeron 100 libramol hora de monóxido. sí. ¿Y cómo podríamos verificar eso? Que la suma de el CO más el CO2 te debería dar 100. Ok, entonces, ¿qué harían? En la corriente 5, por ejemplo, quizá hay una forma mucho más rápida de hacerlo de como lo estoy haciendo yo, ¿no? Pero 550 por 0,104, ¿no? Sí. ¿Sí? 550 por 0,078, igual se podrían sumar esas dos. Da 100.1. Da 100 puntos. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto se consumió de monóxido? No se consumió de monóxido. $42,85 digamos horas de las 100 que tenía producidas. Ya va, déjame ver eso. ¿Qué cuento? Ya va. 104 por 57. Ok, en el producto estamos teniendo 57,2, por lo tanto, si se produjeron 100 menos 57,2, ¿da qué? 42,8. Sí, sí, ¿Sí? 10,8. Se consumieron 42,8 y esos 42,8 debería ser lo que se tiene de dióxido de carbono, ¿cierto? Sí, Sí. ¿Sí? Siempre y cuando cada uno de esos sea el reactivo límite de esa reacción. ¿Sí? De hecho, vamos a ver cuánto tenemos de dióxido. Perdón si los estoy poniendo a hacer cálculos demasiado básicos, pero 0,078 por 50 igual 42,9. Sí, bueno, me equivoqué ahí. Hay un punto 1 ahí que está sobrado. ¿Quedamos claros? sí, profe. Sí. Vale. De hecho, si te paras de nuevo en el reactor, vamos a ver ahí donde dice, párate en ese. Dice, ajá, fracción convertida, aparece del agua 57,14, baja un poquito más, baja otro pelín. Entonces fíjense que, claro, él te muestra lo que se convirtió del agua, pero si yo me pongo de capciosa y te pregunto cuánto se convirtió del monóxido de carbono en la segunda reacción, sería, ¿cuánto? 42,9 lo que se convirtió, ¿no? Orlando y Armando, que eran los que estaban Sí, ahí. profe. Era Sí, 42,9. 0,40 y 0,429 sería lo que se convirtió del monóxido en esa segunda reacción. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, no sé qué más jugo se le puede sacar a esto de acá, no tiene grafiquitos chéveres como la columna de destilación. Vamos al segundo reactor.
En el segundo reactor ocurre la reacción 2, que es monóxido más agua, que me da dióxido. Entonces ahí aparece el duty. Fíjense que el duty del anterior era positivo. El primer reactor es endotérmico, este segundo reactor es exotérmico. Y me aparece entonces que lo que se convierte allí baja un poquito, del monóxido en ese segundo reactor es 42,42% y me aparece también la conversión del agua. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Vamos a ver el último. En el último reactor, nada, ahí entonces también es exotérmico, el calor es 3,0507 y baja un poquito. Entonces me parece la conversión del monóxido es 100 y la conversión del hidrógeno es 26,89%. Creo que no sé qué más sale abajo. Los flujos máxicos, etc. ¿Sí? Creo que al menos en esta versión de Pro no se puede hacer mucho más. En los print options, lo que me aparecía era como que los cálculos de las entalpías, para ver, porque no lo vimos en el equilibrio de un reactor. Para tener un equilibrio en uno de los reactores de equilibrio. Si le das print options, lo mismo, lo que sale es print and calculation path for enthalpy values. Pero bueno, no sé. Vale, ok. Y ya. Bueno, hay otros, podrían hacerse cosas más interesantes, como el de flujo pistón, el de conversión, déjenme ver. Bueno, el de conversión ya lo vimos, perdón. O el tanque agitado continuo. Déjenme ver si les consigo algún ejercicio de reactores. ¿Tienen alguna pregunta sobre la parte de reactores? Por ahora no, profe. Chévere. Para ver, dale al menú al que tienes de abrir. Open. Ahí, en las carpetas que salen arriba, ves arriba donde dice, no les muestra bueno, voy a revisar si él tiene como ejercicios o ejemplos el PROS. No sé si alguno se ha metido en esa parte. O sea, más que la carpeta de clase, debería ser como la carpeta del PROS. Pero bueno, yo veo si consigo algún ejercicio ahí para sugerirles y ver si les puedo hacer un ejercicio de reactor. Sí, bueno, si no hay preguntas, fue una clase corta, tardía, pero se cumplieron los objetivos. Entonces nos vemos el viernes que viene y vemos intercambiador riguroso y ¿qué más? Y detanizadora. ¿Ok? Ok, profe, yo tenía una pregunta era sobre la infografía. ¿Qué tipo, o sea, estaba revisando algunas posibles plantas, pero no sé qué tan grande o qué tan chiquita debería ser para hacer la infografía como tal? Vean un poco en función de lo que pusieron los compañeros en esas infografías que les compartí. O sea, por ejemplo, si alguien me dice, yo voy a simular una depropanizadora, no, son muy pequeños. ¿Ok? A menos que sea una columna de destilación con cosas más complejas, pero bueno, ahí tienen que ver bien en qué lío se están metiendo. Recuérdense que Pro es un simulador en estado estacionario, entonces cualquier cosa exótica de bebida alcohólica tienen que ver si el proceso es estacionario, si no, creo que alguien
del grupo me mandó algo que tenía maceración, tal, eso, buena parte de esos procesos son discontinuos, entonces es difícil simularlos en Pro. Pero, o sea, como se dice, ni tan complicado, pero tampoco tan sencillo como que yo lo que voy a simular es un proceso que hay una columna de destilación nada más. O sea, tampoco tan pichirriño el proyecto. O sea, vean un poco, no se van a copiar tampoco las infografías, o sea, vean un poco lo que aparece. Profe, Aquí. Dime. en el proyecto tiene que haber una torre de destilación, porque el que habíamos pensado mi compañera y yo era la producción de propilenlicol a partir de glicerina. Y en este, según el que estuvo, o sea, lo saqué de una tesis que lo hizo en Aspen. Entonces, bueno, no, según lo que revisé, no vi ninguna torre de destilación. O sea, que tenían reactores y separadores flash. Ok, ahí lo que tienen que estar pendientes es cómo son los reactores. ¿Qué información tienen para los reactores? Porque capaz es una información que no le pueden poner en Pro. ¿Ok? Ok. No juro, tiene que haber una columna de destilación, pero reactores, que es lo que hay casi que por todos lados, tienen que ver si se puede representar en Pro o no. Profe, yo le pasé por correo otra opción que estábamos viendo con mi compañero, entonces queríamos ver si de casualidad lo revisó o Sí, cuando Isabel, pase. pero mandaste una tesis completa. Si me puedes mandar como algo más concreto de la tesis, chévere. Porque si no, sentí Ok. como que me tengo que leer la tesis y escoger yo qué es lo que van a hacer. No, Entonces, bueno, tampoco así. La idea era el título y si estaba, si le gustaba o no. Más que todo era suena bien, pero sácale una foto o sea, como darle una captura a lo que es el diagrama del proceso. chévere, ya lo hago y se lo paso. Vale, y María Gabriela, creo que también mandaste algo. Déjame verlo después, bien, mejor. Creo que sí estaba bien, pero creo que tenía dudas con respecto a la parte del reactor, justamente, a la cinética. ¿Sí? María Gabriela. Vale, profe, sí. Vean bien ahí cómo es esa reacción química. ¿Sí? Ok, profe, está bien. A ver si, claro, no habíamos visto reactores, entonces no te iba a responder así de una como que, bueno, tampoco es que hoy hayamos visto la superclase de reactores, pero ya sabes más o menos un poquito qué pueden hacer los reactores. Pueden curiosear los otros que no hemos visto, pero, ¿sabes? Por ejemplo, cinética heterogénea, eso no le pueden poner nada de esa información. ¿Sí? Feliz. Vale, Mañana no tenemos clase, nos vemos el viernes que viene. Que les vaya bien, chicos. Un abrazo. Chévere. Chévere, profe. Hasta el viernes. Fin de Chao. semana. Gracias.